¿Alguna vez? Yo creo que sí. ¿Han escuchado la frase, no hay peor ciego que el que no quiere ver? O una variante tal vez, ¿no? También, no hay peor sordo que el que no quiere oír o escuchar. Cuando pensamos en estas frases, ¿qué es lo que nos viene a la mente? ¿Por qué se usan en el mundo o en nuestro país? En el país que vivimos. ¿Qué es lo que refleja? Cuando expresamos o alguna persona llega a expresar este tipo de frases, pues es porque quizá está hablando con alguien, ¿no? O hablando con una persona. Y hubo una actitud quizá que no considera como la mejor referente a un consejo, a lo que se le dijo a esa persona. En cuestión de la actitud que refleja la persona a la cual se le dijo, ¿qué pudiera ser? Podríamos pensar quizá necedad, obstinación, ignorar deliberadamente el consejo que se ha dado, ¿no? No habla de una discapacidad física, ya sea de nacimiento o por algún evento en la vida. No está queriendo decir que la persona no escucha porque tiene problemas en el oído, sino más bien habla acerca de la actitud que tiene la persona. Es una actitud voluntaria. Ahora, ¿cuál es el resultado final? Cuando y en general tenemos una actitud necia hacia algo que quizá resulta ser evidente que va a terminar mal. Pues siempre se van a pagar las consecuencias. Siempre, sin excepción, se van a pagar las consecuencias. Y podemos tener ejemplos, ¿no? Sobre todo cuando somos niños, esto es una actitud, pero frecuente, muy, muy frecuente. Pensemos en nuestra infancia. No agarres eso, porque te vas a X cosa, ¿no? Te vas a lastimar, te va a dar toques, te vas a quemar. ¿Y qué pasa cuando somos niños? Pues somos bien obedientes, ¿verdad? Sí. Y lo primero que hacemos es, ¿no? Si agarramos, a pesar de que ya se nos dijo que no lo hiciéramos. ¿Y qué sucede? Pues que terminamos de alguna u otra forma pagando las consecuencias de nuestra obstinación. En este caso, cuando un cable eléctrico que está pelado, ¿no? Nos dicen, no lo toques, porque te van a dar, como lo llamamos aquí, toques, ¿no? Una descarga eléctrica. Pues vamos y tocamos, y después estamos chillando, ¿no? Y bien, los padres pueden con toda libertad decir, te dije que no lo hicieras. Y eso fue un cuidado para, pues en este caso, para un pequeño, ¿no? La estufa. Ay, la estufa. Es peligroso para cualquier menor. Recuerdo de una anécdota referente a mi hermano. Le dijeron que no abriera la puerta del boiler porque era peligroso. Y pues bueno, ¿no? Como todo niño, pues hizo caso. Abrió el boiler, la puerta del boiler, y en ese momento el boiler aventó un flamazo. Le quemó las pestañas. Gracias a Dios no pasó más. Mía, no te subas ahí porque te vas a lastimar. Me caí, me desgarré la pierna. Entonces, son cuestiones que si lo aplicamos en ese sentido, pensando a los niños con nuestra propia actitud, podemos decir libremente, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, ¿no? Porque no estamos haciendo caso a lo que se nos dice, incluso cuando llega a ser demasiado obvio que va a terminar mal. Y prácticamente estamos desechando el consejo que se nos acaba de dar, tomándolo y tirándolo a la basura, porque ya sea que no nos gusta o simplemente no queremos hacer caso. Ahora,
vamos a hablar del escuchar no como esa capacidad física que Dios nos ha dado de poder percibir el sonido, sino como esa actitud de poder recibir las palabras que se nos están dando. Escuchar como una actitud, podemos decir lo que es recibir el consejo o mandamiento que se nos está dando. Y podemos mencionar que la obediencia está totalmente ligada a esta actitud. Se recibe el consejo o el mandamiento y posteriormente se actúa siguiendo las palabras que se nos acaban de dar, ¿no? Me dicen alguna cosa, poniendo ahora sí el ejemplo positivo. No hagas esto porque puede resultar mal. Cuando yo escucho, teniendo en cuenta la actitud o tomándolo como una actitud, recibo y digo, ok, me lo están diciendo por alguna razón, ya me dieron incluso las consecuencias de lo que puede pasar, y mi actitud me lleva a la obediencia. Entonces, me aparto porque no es algo bueno, va a resultar mal, es mejor no hacerlo. Actitud de escuchar, obediencia, van ligados. Ahora, hay un ejemplo muy triste en la Biblia que podemos tomar acerca pues de esto que estamos hablando. Y es un ejemplo negativo de todo esto que acabamos de mencionar, que lo podemos encontrar en el libro de 1 de Samuel, capítulo 15. Quienes ya, han leído este libro, espero que todos lo hayan hecho, recordarán que, aquí hablamos acerca de Saúl, del rey Saúl. En el contexto anterior de este capítulo, se menciona acerca de la guerra con Amalek. Perdón, en el contexto de este capítulo se menciona la guerra con Amalek. Los amalecitas, pues era un pueblo que había ofendido a Dios durante su existencia. Y Dios había dado órdenes a Saúl de lo que tenía que hacer referente a este pueblo. Y para nosotros como seres humanos nos pueden parecer instrucciones bastante duras, pero tienen una razón de ser. ¿Qué era? Tenía que exterminar al pueblo y sus pertenencias. Es decir, no tenía que almacenar o quedarse con botín de lo que les perteneciera a los amalecitas. Debía destruirlos. ¿Por qué? No era por venganza personal, en este caso de ese pueblo contemporáneo de Israel. Debía destruirlos por oponerse a Israel después de haber salido de Egipto. Y eso había pasado siglos antes. No era venganza humana, sino era justicia. ¿Por qué podemos decir que era justicia? Porque era ejecutar el juicio que el juez había determinado para un pueblo que hacía abominaciones delante de él. En este caso el juez es Dios. Abominaciones delante de Jehová, y que todavía durante ese tiempo la seguía haciendo. Y no se habían arrepentido. Y en la Biblia podemos encontrar casos en donde Dios determina un juicio referente a un pueblo y termina perdonándolo. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento. ¿Cuál es el caso de esto? Estamos hablando del contexto de Jonás, ¿no? El pueblo de Nínive. También, cuando hay arrepentimiento, puede llegar a perdonar a una persona, ¿no? Si aún cuando el pueblo entero no quiere hacerlo. ¿Y cuál es
El contexto de esto, o un ejemplo de esto, pues tenemos, por ejemplo, a Rahab. Dios había determinado un juicio hacia la ciudad de Jericó, y la única persona que se había, o había reconocido a Dios, ¿quién fue? Rahab. Y fue la única persona, bueno, junto con su familia, que recibió el perdón. Pero a diferencia de estos casos, Amalek no lo hizo. Y Amalek permanecía en sus abominaciones. Y tuvieron siglos para poder arrepentirse y no lo hicieron. Y entonces, después de tanto tiempo, Dios determina, hasta aquí llegó tu tiempo, es momento de ejecutar el juicio que se había determinado. Y es cuando le da la orden a Saúl de lo que tenía que hacer. Ahora, el juez determinó una cosa, pero ¿qué fue lo que pasó? Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 15, versículos 19 al 23. Y esta parte resume, o nos da a entender qué fue lo que realmente hizo Saúl. Sí fue a hacer la guerra, pero no cumplió con lo que Dios realmente le había dicho. Y aquí se muestra. Llega Samuel a reunirse con Saúl, y es él quien empieza a cuestionarle acerca de lo que había hecho. Y aquí quien está hablando primero es Samuel, y dice así: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, y las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová, tanto que en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Podemos percibir la actitud de Saúl aquí, queriéndose justificar ante Samuel de sus acciones. Él pues ni siquiera dice o no reconoce que hizo mal, ¿no? Lo que dice es: yo llevé a cabo lo que Dios dijo, pero ¿realmente fue así? No. No destruyó a todo el pueblo y sus cosas, se quedó con botín y todavía dejó con vida al rey, cuando el juicio era que también el rey debía de morir. Entonces, vienen estas palabras, o esta pregunta que le hace Samuel a Saúl en el versículo 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y luego lo que menciona, ¿no? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y después compara lo que acababa de hacer Saúl con otros pecados. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, Saúl se acababa de rebelar en contra de Jehová. Al no llevar a cabo lo que él pidió y hacer según su parecer, y permitir al pueblo que hiciera según su parecer, se estaban rebelando en contra de lo que Dios mismo había dicho.
Y después, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y esto es aquí muy, pues, que podemos resaltar. ¿Por qué? Bueno, él les permanecía, diríamos ahora, estaba sentado en su macho de decir, yo hice lo que me pidieron, ¿no? Yo creo que tenía que ser así. Y no reconocía que él estaba mal, no reconoció, porque todavía tuvo oportunidad para poder hacerlo, pero no lo hizo, que había pecado, que él había hecho mal. Y después, ¿no? Porque por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y en este caso es, digamos que en vida, una consecuencia que trajo precisamente sus actos hacia la vida de Saúl. Posteriormente sabemos que desechó a Saúl, pero es cuando escoge a David como el próximo rey de Israel. Y a partir de aquí, de este punto, es cuando Saúl deja de contar con el favor de Dios. Y él se aparta. Entonces, del pasaje que acabamos de leer, vamos a enfocarnos un poco más en 1 Samuel 15:22. Volviendo a repasarlo, podemos ver que está compuesto de una pregunta y dos afirmaciones. ¿Cuál es la pregunta? Otra vez, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? ¿Y cuáles son las dos afirmaciones? Primero, ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios. Y lo segundo, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, tomando este versículo y viéndolo por estas partes, podemos ver que habla tanto de la obediencia y el escuchar, o el prestar atención, como lo menciona en este versículo. Y ya mencionábamos, ¿no? Antes, que tanto el escuchar como el obedecer van ligados. Pero no solamente están ligados, sino que podemos ver también aquí en este pasaje que ambas cosas son vitales, son necesarias e importantes. Para agradar a Dios tenemos que hacer ambas cosas. Pensemos en esto. Si quisiéramos obedecer sin escuchar lo que Dios ha determinado, ¿estamos realmente obedeciendo a Dios? ¿Estamos haciendo caso a lo que Él está diciendo? No podemos decir que estamos obedeciéndole realmente, y aquí lo acabamos de comprobar. O sea, Saúl sí hizo guerra contra Amalek, y sí, pues, exterminó hasta cierto punto, acabó con el pueblo. Y eso, según él, fue su obediencia. ¿Pero realmente Dios lo consideró como obediencia? No escuchó, no prestó atención, no recibió lo que Dios le había dicho. Entonces eso no es obedecer realmente. Quizá es actuar por conveniencia, pero eso está distante de realmente decir estoy obedeciendo. Es actuar a nuestro parecer. Solamente es eso, actuar a nuestro propio parecer. Ahora, pensando en nuestro contexto actual, en ese momento había profetas, había pues todavía gente a la que Dios le permitía escuchar su voz, ¿no? Podemos decirlo así de forma física. Pero ahora, ¿qué pasa con nosotros? Sabemos que actualmente Dios ya no habla a su pueblo de una manera física, de una manera audible. Quien diga eso realmente está siendo un mentiroso. Ten cuidado.
Dios ya no nos habla de esta forma. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Bueno, aquí podemos decir que es debido a que su revelación ya está completa. En ese momento la Biblia no estaba terminada. De hecho, ni siquiera de lo que acabamos de leer, el libro de Samuel ni siquiera existía en ese momento, porque las cosas estaban sucediendo en ese preciso instante. Dios seguía trabajando en completar su palabra. Y el día de hoy, hasta ahora, a nuestro tiempo, y bueno, algunos siglos atrás también, ya la tuvimos completa. Y en ese momento ya no era necesario, pues realmente tener como el oficio del profeta, porque Dios ya tenía su mensaje escrito y su revelación total ya lista. Pero entonces, si ya no hay quien pueda decir Dios, o que escuche a Dios y que diga Dios está diciendo esto, ¿a qué podemos prestar atención? ¿A qué cosas son las que podemos decir a través de esto Dios está hablando? ¿No? Bueno, pues una parte la acabamos de mencionar. ¿Qué es? ¿Cómo es que Dios transmite su mensaje? ¿Cómo es que Dios da a entender cuál es su voluntad, qué es lo que quiere, qué es lo que le agrada y aquello que no le agrada? ¿Cómo es que Dios nos exhorta, nos anima, nos corrige? ¿Cómo? ¿En qué forma es que Dios nos da su mensaje? Pues la Escritura. En primer lugar, nos ha dejado las Escrituras como un medio de gracia a través del cual podemos recibir sus palabras, ¿no? Entre ello, pues, su consejo. Podemos decir, en cierta forma, que es posible escuchar a Dios a través de su palabra escrita. Esa es la forma en que hoy en día Él nos transmite su mensaje. Las palabras que en algún momento se pudieron escuchar de forma física, ahora podemos leerlas. En la Escritura podemos encontrar lo que el creyente necesita para entender la opinión de Dios acerca de todas las cosas, sus ordenanzas y sus consejos. Y es cierto que a lo mejor no vamos a encontrar palabras tan detalladas para cada circunstancia de la vida, ¿no? Digo, sabemos y es de reconocer que Dios escribió su palabra o inspiró su palabra hace siglos. Y en ese tiempo había cosas muy diferentes a las que existen hoy en día, ¿no? Podemos verlo tan fácilmente, no existía la tecnología que hoy tenemos. No existía el Internet, por ejemplo. Eso no implica que no haya aplicaciones hacia la forma en que vivimos en nuestros días. Toda la palabra puede ser aplicada a lo que vivimos hoy. Porque el ser humano sigue siendo igual. Eso no cambia. La naturaleza humana sigue siendo una naturaleza caída. La carne sigue siendo la carne. Pero todavía más, Dios sigue siendo Dios. Y Él no va a cambiar jamás a lo largo de la historia. Y su opinión acerca de las cosas va a seguir siendo exactamente igual. Al pecado Él lo va a seguir llamando pecado. Y a la santidad, a la justicia y a lo bueno, Él lo va a seguir llamando bueno. Porque su opinión es la base de todas las cosas. La moralidad del hombre es muy baja.
y lo que nosotros podemos llegar a considerar hasta cierto punto reglas morales tienen un origen en, no puedo decir que todo, pero varias cosas en lo que él dejó. El no robar, por ejemplo. Eso es un pecado, el robo es un pecado delante de Dios. ¿Y por qué el humano lo considera como malo? Bueno, no todos, pero ¿por qué lo podemos llegar a considerar así como en la sociedad, ¿no? Entonces, tal vez en ese momento no había tecnología, ¿no? Pero la lujuria sigue siendo lujuria. Los medios de acceso ahora son quizás diferentes, pero ese pecado sigue siendo exactamente el mismo. ¿Qué pasa ahora que vienen las celebridades? Bueno, las celebraciones del Día de Muertos, de Halloween. ¿Qué fue la opinión de Dios referente a esas cosas? Bueno, para empezar, ¿no? Dios dice que Él es un Dios de vivos, no de muertos. También habla de no crear altares para, en este caso, para los muertos. Y hay diferentes aplicaciones que a lo mejor no estaban tan directamente a lo que nosotros vivimos ahora como sociedad. Referente al Halloween, bueno, es tan fácil de ver que todo lo que se usa en esa celebración pues, tiene que ver con la oscuridad y cosas malas, ¿no? Digo, no por nada es que salen a asustar o, pues bueno, hasta hacer ritos, porque eso es más que conocido. O sea, no es que esa celebración sea algo inocente, porque no es así. Entonces, si lo ponemos en ese contexto, o sea, cuando vemos que hay representaciones del mismo enemigo de Dios durante estas celebraciones, pues, ¿qué es lo que vas a pensar? Realmente que no es algo agradable a Dios y es algo con lo que no podemos estar jugando ni siquiera dándole seguimiento, ¿no? ¿Por qué no? O sea, si Dios dijo que hay que caminar con integridad, aun cuando parezca inocente, hay cosas que realmente delante de Dios no lo son. Y eso es en lo que tenemos que pensar. Porque ahí es a donde tiene que dirigirse nuestro parecer. Y nuevamente, no vas a encontrar una palabra aquí en la Biblia que diga no vas a celebrar Halloween. Porque no existe eso. Pero ¿de qué sí habla Dios? O sea, podemos pensar o aplicarlo en ese sentido a las palabras que él dijo acerca de la brujería, por ejemplo, ¿no? Y es bien sabido que la gente se disfraza de brujas, ¿no? De hechiceros, lo que sea, que ya apuntan a esos ritos paganos que realmente se practicaban, ¿no? Nuevamente, cuando salen disfrazados de diablo, que es una representación muy burda acerca de algo que pues realmente ni siquiera podemos decir que su imagen sea así, pero representa a alguien que pues ellos, a la persona o las personas que lo crearon, esa imagen, esa representación que conocemos en dibujos, representa al enemigo de Dios y eso es lo que se usa, ¿no? Entonces, ni de fingido podemos pensar que podemos participar en este tipo de cuestiones. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17.
Estaba recordando también acerca de un pasaje, no me acuerdo exactamente cuál es el versículo, pero habla de aquellas cosas que son sacrificadas a los ídolos, ¿no? Y que dice el pasaje que uno puede tener la libertad de comer. Digo, básicamente lo estoy parafraseando, pero cuando la otra persona que te está dando de comer dice que es algo sacrificado a los ídolos, en ese momento uno puede negarse. ¿Por qué? Esto tiene que ver con el motivo. No porque realmente la comida vaya a tener algo que no es así. O sea, la comida sigue siendo comida. Pero el motivo que viene implícito es el problema. Entonces, cuando una persona viene y te dice, ¿sabes qué? Ten esto, estaba en el altar de los muertos que cree para tal cosa, te podemos tener la libertad de poder rechazarlo. ¿Por qué? No, otra vez, no porque la comida vaya a tener algo o nos vaya a hacer algún daño. La comida va a seguir siendo comida y a menos que esté echada a perder, pues no vas a tener otro efecto. El detalle aquí es la conciencia hacia la otra persona, por el motivo que esa persona le está dando a lo que te está ofreciendo. Y el motivo que tiene no es grato delante de Dios. De igual forma, y otra vez comparando a la celebración de Halloween, un dulce podría parecer inocente, pero es que el problema no es el dulce, sino el motivo que implica la celebración misma y por lo cual se están dando dulces. Tan fácil como agarrar otro día, salir y poder dar dulces y pues no hay ningún problema, porque no hay un contexto que ofenda a Dios en este sentido. Pero el darlos en ese día, o en cierta forma estar participando en ese día en particular es el problema. Y no otra vez también porque el día, pues simplemente es un día en el calendario. Pero el enfoque que la gente le da, ahí está el problema. La gente no se va a poder pensar, es que es cristiano, no hay problema. No. La gente lo que va a observar es que estás participando en una celebración, ¿no? Y que a lo mejor delante de ellos pues no está mal, pero delante de Dios está bien. Digo, no está bien, perdón. Delante de Dios no es algo que sea agradable. Y teniendo ese motivo, podemos descartarlo ya. Y son todo ese tipo de cuestiones que a lo mejor no vienen claras en su totalidad en la palabra, pero que tienen aplicaciones que podemos observar dentro de los mismos textos que él ha dejado. Y es aquí donde podemos ver este pasaje de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos dice básicamente este pasaje? La palabra, sea cual sea tu contexto, la Biblia es suficiente como para que puedas saber cuál es la opinión de Dios, cuál es su consejo, cuáles son sus ordenanzas. Nos sirve para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos. La Biblia es suficiente porque es el consejo completo de Dios. Con madurez, con constancia, de buscar diariamente a Dios, Él nos va a ir enseñando a través de su palabra y su obra del Espíritu en nuestra vida, las aplicaciones de aquellas cosas que no son claras a nuestro alrededor. Porque es necesario.
y porque Él no va a dejar que aquellos que son suyos se desvíen. Podemos tropezar, podemos equivocarnos, sí, pero Él no va a dejar que el creyente verdadero se desvíe por completo por un camino que lo aleja de Él. Eso jamás va a pasar. Y para eso, su palabra es suficiente para nosotros, para saber qué es su opinión acerca de todas las cosas. Ahora, Dios, en su sabiduría, no solamente ha dejado su palabra. ¿Qué otras cosas son a través de las cuales Él nos puede ayudar? ¿A qué otras cosas Él utiliza para que nosotros podamos escuchar? Podemos decir que no estamos solos. Y sí ha dejado un medio físico a través del cual nosotros podemos recibir consejos. ¿Qué podemos decir aquí? Ningún creyente verdadero está solo. ¿Por qué? Porque es parte de un cuerpo. La iglesia es una misericordia que Dios también ha tenido para con nosotros, de hacernos saber que somos parte de un todo. Y que de ese todo Él es la cabeza. Tenemos compañerismo, amigos, y no solamente amigos, sino somos parte de una gran familia que se extiende a lo largo del mundo. Tal vez en ocasiones podemos vernos como muy aislados, pero lo cierto es que por la bondad de Dios no somos los únicos creyentes en el mundo. Y aun si lo fuéramos, Dios nos ha permitido estar juntos. Y es necesario que estemos juntos. Una de las funciones que Dios ha dado a su iglesia es ayudarnos los unos a los otros a crecer. Y aquí vamos a buscar dos pasajes, por favor. Efesios 4, 1 a 16. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bastante claro, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros que podemos ver en este pasaje? Ayudarnos a crecer los unos a los otros hasta llegar a la semejanza de Cristo, que sabemos que en este mundo no lo vamos a lograr, pero eso no implica que no podamos seguir creciendo hasta que el Señor nos llame. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La función de la iglesia, como ya lo leímos, sí es edificarnos, sí es ayudarnos a crecer, animarnos, pero no solo se centra en darnos aliento mutuo o consejo según la palabra de Dios, sino también exhortaciones y disciplina. Vamos a Hebreos 3, 12 a 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Mateo 18, 15 a 17, por favor. Y creo que, bueno, todos ubicamos este fragmento de la palabra que habla de la disciplina, o lo que se conoce como la disciplina de la iglesia. Y dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Sabemos que la disciplina para nada es placentera. No nos gusta. Sin embargo, Dios tiene una razón preciosa para la aplicación de la disciplina. En Mateo 18:15 comienza con la frase por tanto, ¿no? Por tanto, si tu hermano peca, si tu hermano peca contra ti. Esta frase, por tanto, señala que hay un motivo. Y el motivo para actuar de esta forma acerca de la disciplina viene en Mateo 18:14, un versículo anterior. Y dice lo siguiente: así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Él no quiere que se pierda nadie. Y es donde viene la siguiente palabra. Si Él no quiere que se pierda nadie, por tanto,
Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele y todo lo demás que menciono. La disciplina, el motivo de la disciplina no es primeramente avergonzar al que la recibe, es rescatarle. Cuando recibimos disciplina no es porque estemos haciendo algo bien, no es porque tengamos algo que nos deban celebrar, es porque estamos haciendo algo mal y algo que puede ser muy, muy peligroso espiritualmente. Al hecho que podemos alejarnos de Dios y endurecer nuestro corazón. La disciplina es porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y aquel que está pecando es necesario que reciba la disciplina para que no reciba un castigo eterno. Claro que sabemos que aquel que no escucha y que se aparte y que después ya no quiere saber nada de Dios y muere de esa forma, podemos saber, como aquí mismo lo dice, él jamás fue salvo realmente, porque Dios no pierde a ninguno de los suyos. Pero una persona que recibe disciplina y que tal vez por un tiempo se endurece, y cuidado aquí, porque tal vez podemos endurecernos, pero eso nos va a traer todavía consecuencias mayores, porque Dios nos va a humillar y nos va a quebrantar, y quizás de una forma tan dura que ya no vamos a ver salida, pero eso tiene una razón de ser. ¿Y es por qué? Para que estando en lo más bajo podamos ver al que está en lo alto. Y el motivo es para rescatarnos de ese camino. Leamos, por favor, Proverbios 15, versículo 32. Y esto es un reflejo de lo que acabamos de mencionar. El que tiene en poco la disciplina, ¿qué pasa? Menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ahora, ya hablamos de dos cosas a través de las cuales, de forma figurativa, podemos decir que Dios nos sabe. Una, a través de su palabra, y dos, a través de la misma iglesia, ¿no? Que son personas que leen la palabra, bueno, que son sus hijos, leen la palabra, están en comunión de Dios y pueden realmente exhortar a alguien conforme a la palabra también, ¿no? Así deben de ser las exhortaciones, así deben de ser la disciplina y así también debe de venir el consejo, todo basado en lo que está escrito. Pero también hay algo que necesitamos considerar. Y Dios, en su sabiduría, ha dado también algo adicional a lo cual podemos prestar atención. Y es la experiencia. Dios ha dejado la experiencia como un medio a través del cual podemos recibir nosotros sabiduría. Y esa experiencia no necesariamente tiene que ser propia, sino puede provenir de alguien más o verlo en alguien más. Ya sea propia o de otros. Vamos, por favor, en este mismo capítulo de Proverbios 15, en el versículo anterior, justamente en el 31. Dice así: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Quiero preguntar aquí un par de cosas. ¿Acaso no es una necedad ir por un camino o hacer algo de lo cual ya sabemos el resultado final porque lo hemos hecho antes o lo conocemos por alguien más? ¿No es una tontería realmente?
traigo un ejemplo muy claro, creo yo, para todos. Es acerca de las personas que manejan alcoholizadas. ¿Cuántos accidentes por manejar alcoholizado no conocemos? Incluso quizá podemos tener a alguien conocido que ha sufrido un accidente así. Pero a pesar de que como sociedad podemos escuchar tantos accidentes, tantos problemas, a lo mejor ya ni siquiera por viajar alcoholizados, sino simplemente porque iban a exceso de velocidad, ¿cuántos realmente han hecho caso? ¿Acaso no se siguen accidentando precisamente por la misma causa? Es absurdo, ¿no? Digo, ¿están buscando que tener un final diferente? Hasta ridículo suena. Las situaciones no van a cambiar. Si viajas alcoholizado, en algún momento te vas a estrellar. Si viajas a exceso de velocidad, en algún momento te vas a estrellar y puedes matar a alguien más o te matas a ti mismo. Eso no va a cambiar. Y esa es la necedad precisamente del mundo. Pensémoslo quizá en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces actuamos haciendo algo a sabiendas de que ya había pasado a alguien más otra cosa o que ya lo habíamos experimentado y todavía vamos y lo hacemos? ¿Realmente el resultado creen que va a ser diferente? ¿Cuántas veces tenemos que caernos en el mismo lugar por la misma tontería para darnos cuenta que las cosas no van a cambiar? ¿Por qué tendemos a ser tan necios? Si prestamos atención a nuestro alrededor y miramos a través del filtro de la palabra, entonces seremos avisados de muchos males y evitaremos los caminos que llevan a la destrucción. No es necesario que tú en carne propia tengas que vivir algo como para poder evitarlo, poder saber. No es necesario. En su sabiduría, Dios ha traído a muchas personas a la iglesia, a través de la cual está formando su cuerpo, que han vivido muchas cosas y que pueden decirte, no hagas esto, ten cuidado con esto, porque eso va a terminar mal. ¿Por qué? Yo lo viví, tú no quieres vivirlo. O yo tengo un familiar que pasó por esto, no lo hagas. Yo mismo podría decirles, no hagan ciertas cosas, porque eso les va a traer un dolor enorme a su propia vida. Y eso es algo que no quieren experimentar. Mejor haz caso. Tan fácil. Y un ejemplo que nos cuesta, y sobre todo a los jóvenes, nos cuesta pensar en ello, es que en relación pensar en tener una relación con una persona no creyente. Es más fácil que un no creyente jale hacia el mundo a alguien que se reúne, que se haga de forma inversa. Y es un peligro enorme. Y eso es algo que a lo mejor, bueno, yo, por la misericordia de Dios, no he vivido, pero he visto. Y no una vez. Y si ya soy consciente de ello, sería una tontería de mi parte, un absurdo proveniente de mí, que yo ya sabiendo que eso puede llegar a pasar, participe en una relación de ese tipo. Porque yo no voy a cambiar lo que puede suceder. Yo no tengo la fuerza y yo no soy Dios para cambiar las cosas. Pero Dios sí me está avisando. A través de la experiencia de otros, a través de su misma palabra. Y lo único que puedo hacer
Es escuchar aquello de lo cual yo ya soy consciente. Y si no hago caso a esto que ya sé, estoy muy mal. Estoy actuando de una manera irracional. Porque las advertencias ya están. Pero yo no estoy haciendo caso. Lo mismo para cada situación que podamos ver a nuestro alrededor. De aquellas personas que te invitan a tomar alcohol. Por una vez que te emborrachas no pasa nada. ¿Seguro? ¿Cuántos hermanos aquí podrían realmente testificar que sí pasan cosas? Y decirte, no lo hagas. No vas a terminar bien. Lo mismo con las drogas. Lo mismo con amistades. Porque también es peligroso tener ciertas amistades. Y es mejor dejarlos. A lo mejor no te van a hacer un daño físico. Pero ¿qué tal un daño espiritual? ¿Y qué sería peor? Hay cosas que podemos ver a nuestro alrededor. Y sí, no necesita ser tan grande un anciano como para poder darte cuenta. Hay un dicho que yo no creo que sea tan correcto. Nadie experimenta en cabeza ajena. No es así. Aquel que es sabio aprende a ver y mejor apartarse de aquello que no conviene cuando ya eres consciente de eso. Te puedes evitar muchas cosas. Y gracias a Dios, por la bondad de Dios en mi experiencia, puedo decir, me he evitado de muchas cosas a partir de que empecé a prestar atención. Pero lamentablemente también tuve que vivir muchas otras simplemente por terco. Entonces, prestemos atención. Dios no ha dejado de dar su guía. A través de los siglos jamás ha dejado a su iglesia. Él ama a su pueblo y quiere dirigir nuestros pasos. Lo busca hacer mediante su palabra. Lo quiere hacer a través de su iglesia y aún usa la vida misma para ello. Al ver todo cuanto nos rodea, cada situación propia o ajena, y aplicar su enseñanza a esas vivencias. El problema es que nosotros hemos dejado de prestar atención de forma negligente. Dejamos de escuchar porque prestamos más atención al mundo y pasamos menos tiempo en comunión con él. O porque es más cómodo seguir nuestras ideas y conceptos antes que el consejo del Creador. Siempre se va a hacer más fácil seguir nuestra propia opinión o la opinión del mundo que los estándares de Dios. Pero sea cual sea la razón, es un error que entre más se practique, más dirigirá los pasos de las personas a la sordera espiritual. Y llegará un momento en que ya no vas a escuchar. Volvamos a prestar atención al Señor. No seamos ingenuos. No actuemos como si fuéramos ignorantes, porque no lo somos. Volvamos a prestar atención al Señor y a su consejo. Para terminar, quisiera que pudiéramos leer, por favor, en Proverbios capítulo 19, versículos 20 y 21. Dice así:
Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Podemos leerlo nuevamente? Pero todos juntos en voz alta. Vamos. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Vamos a orar, por favor.